El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y tener este diálogo permanente con todos ustedes. Hoy vamos a tratar temas de ciudad y analizar con el doctor Zamora, quien fuera concejal de la ciudad de Cali y posiblemente vuelve al consejo, lo que ha sido los 8 meses últimos de este alcalde, pero analizaremos el año pasado también. Y por supuesto, queremos hacer un acápite para empezar con lo que le ha sucedido, que no debió sucederle a la ciudad de Cali en la carrera octava con 52, entre la calle 52 y la calle 54. Un atentado realizado con un carro que destruyó una gran parte del sector de la base, al frente de la base aérea, en el barrio La Base, y que hasta ahora se habla de 7 muertos y de 75 heridos, algunos un poco delicados, y no sabemos qué puede pasar en los días que están por venir. Veamos las imágenes de lo que aconteció en la base cuando uno de los carros, porque otro mañana lo van a explotar, seguramente se van a sentir explosiones en Cali, pero va a ser una explosión controlada porque el otro carro afortunadamente no explotó. Veamos las fotografías que son macabras y que solamente las presentamos porque ya están en YouTube, pero legalmente no debiéramos presentarla porque son macabras y dolorosas y revictimizan a los familiares de los seres que perdieron a seres queridos en esta situación. Simplemente se encontraron en un momento equivocado, en un lugar que como cualquiera tenían el derecho a transitar y de moverse libremente como lo manda la Constitución dentro del marco del territorio colombiano. Estas son las imágenes. Ahora yo quisiera que viéramos algún video sobre lo que aconteció. Tan pronto como esto sucedió, por supuesto, el gobierno, las autoridades policiales y militares desbordaron toda su capacidad para tratar de buscar la posibilidad de atender la situación que se presentó en esta parte de la ciudad de Cali. Es
Esto que se está presentando es como volver a los momentos aciagos que hace 30, 35 años le tocó vivir al país y a Cali en forma particular sobre las diferentes bombas que explotaban, que colocaban los narcotraficantes en un duelo entre dos bandos, los de Medellín con Pablo Escobar y el resto de amigos que lo secundaban, y los de Cali con los Ochoa y el resto de amigos que los secundaban. Hoy, después de tantos años, se vuelve a revivir esto, una situación muy conflictiva, y luego en el sitio de Amalfi, en Medellín, explotaron un helicóptero donde murieron 13 personas, 13 militares, incluido un capitán. Esto es una situación conflictiva, claro. En parte es como respuesta a la situación que el gobierno viene haciendo y la gente no sabe de esto, no quiere saberlo, o los medios no lo difunden, pero es verdad que el gobierno viene combatiéndonos, está metiendo todas sus capacidades allí. Esto es un resultado que a la columna Carlos Patiño les decomisaron todo el arsenal de armamento, todo el arsenal de armamento, los dejaron prácticamente sin armamento. Y como respuesta a esto, el bloque de los guerrilleros unidos con los narcotraficantes responden a esta situación donde está Iván Mordisco, donde están los narcotraficantes, donde están la parte que ha quedado y que volvió a la guerrilla de la FARC. En fin, todo esto forman un gran conglomerado y esa es la situación, porque haberle quitado al gobierno el corredor del Micay, o sea, el cañón del Micay y el plateado, los ha debilitado enormemente para el tráfico de la cocaína. Y la gente no dice nada sobre esto, pero este gobierno ha decomisado, y yo no soy petrista. Acompañé a Petro, voté por Petro, pero yo no soy petrista, yo soy liberal. Pero si alguien le ha dado golpes al narcotráfico, ha sido Gustavo Petro. La cantidad de coca, de miles de toneladas que ha decomisado, no lo han hecho ni unidos todo el gobierno de Uribe durante 8 años, ni el gobierno de Santos durante 8 años, ni el gobierno de Duque durante 4 años. Doctor, ¿estoy equivocado? Dígame usted, ¿cómo le parece esta situación? Muy buenas noches, doctor Luis Hermes, para ti y para todos los televidentes que nos ven. En principio quiero expresar mi solidaridad con las familias de las víctimas, de las 7 lamentables víctimas que hubo en ese atentado terrorista, vil, sangriento, demencial, por parte de una estructura criminal que, como usted muy bien le indica en la introducción, está estrictamente dedicada al narcotráfico. Aquí ya no hay un actor político con alguna ideología o con algunos ideales, no, aquí lo que tenemos son estructuras criminales que hoy están viendo cómo garantizan el negocio de narcotráfico en términos de la producción, la comercialización y la distribución de en todo el Cauca, y lógicamente el impacto que eso tiene sobre el valle. Los hechos que sucedieron, digamos, el jueves, tanto aquí en Cali como en Antioquia, que también hubo 12 militares lamentablemente vilmente asesinados, tiene que ver con todas las incautaciones de cocaína que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro ha denunciado cómo la Junta de Narcotráfico, es decir, cómo estructuras criminales del orden internacional hoy están asociadas desde México, pasando por Colombia y otros tantos países a nivel internacional, que son los que tienen el control y el monopolio del narcotráfico en el mundo, y esta es la expresión precisamente
de ese mal habido negocio. Y pues el presidente de inmediato, lo que hizo una vez se presentaron los lamentables hechos el día jueves fue trasladarse hasta la ciudad de Cali y con determinación lo que dijo es que la fuerza pública tiene que seguir enfrentando precisamente a estos criminales. Y al día siguiente, ayer viernes, lo que sucedió fue que se capturó por parte de la fuerza pública alias El Mocho, que al parecer es el autor, uno de los autores intelectuales que hace parte de esa estructura de la Jaime Martínez, que delinque en el Cauca. Pero además de eso también se anunció que fue capturado en Cundinamarca el hermano de Iván Mordisco, que también es otro de los delincuentes que hace parte de esta estructura criminal. Entonces la fuerza pública ha arreciado desde que sucedieron los hechos tanto en Antioquia como en Cali en contra de estas estructuras criminales y debe seguir de esa manera. Sí, creo que lo que está ocurriendo en el país es que tenemos que reconocer que la guerrilla no se va, no, la guerrilla no quiere volver a la paz, porque la guerrilla perdió su curso ideológico de ser una guerrilla que tenía unos principios a través de los cuales buscaba el mecanismo del poder y hacía confrontaciones ideológicas y respetaba en gran parte a la sociedad civil. Estos de ahora, por el narcotráfico, acuden no solamente a todas las formas de lucha, sino a lo que sea con tal de lograr sus objetivos, que es conseguir dinero. Lo que están ellos es tratando de buscar cómo pueden resolver el problema de conseguir recursos por cualquier método. Y yo he venido diciendo que no quiero que la gente vaya a entender que es una apología. En gran parte, doctor Zamora, tiene que ver las desigualdades sociales, que son muy grandes en Colombia. Si un campesino no tiene nada que hacer, no tiene vías terciarias para sacar sus productos, y llega un tipo y le dice: alquíleme este terreno, yo le doy la semilla, le doy un adelanto, y cuando ya esté faltando un mes, le pago todo, y le paga a buen precio, y ese campesino no puede sacar su producto, y ese es un medio para él vivir mejor, lo tiene que hacer, y es lo que pasa. Y Colombia, que tiene 3 cordilleras, Colombia es más montaña, más monte que ciudad. Y entonces los campesinos empezaron a sembrar coca. Y los señores de México y los señores de por allá los turcos a comprar la coca. Y los rusos y los chinos y todo el mundo a comprar la coca y los norteamericanos. Y mientras haya quien compre, ese es un buen negocio. Eso no lo va a acabar ni Gustavo Petro con su paz total, que no fue ni paz total ni es nada. Y no lo va a acabar el próximo gobierno, sea de izquierda o sea de derecha. No lo acaba, no lo acabó Uribe en los 8 años que estuvo de gobierno. No acabó con eso. No acabó Santos con la paz que firmó. No lo acabó, y menos Duque. Y si bien es cierto, los sembríos se han subido en los campos, no es menos cierto que los decomisos se han aumentado en Colombia. Sin duda alguna. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Doctor Luis Hermes, usted ha dado, digamos, en el quid del asunto, porque hay que decirlo, a nivel global hay un fracaso en contra del modelo que se ha establecido para combatir el narcotráfico. O sea, digamos, en el mundo se sigue disparando el consumo, por lo tanto, pues como hay un consumo disparado, pues también se incrementa la producción. Y en el caso concreto de Colombia, hay unas condiciones estructurales. O sea, una parte es la Armada, que sin duda alguna la fuerza pública debe seguir combatiendo estas estructuras criminales, pero como usted lo manifestaba, también hay otras condiciones estructurales que llevan muchas veces incluso de manera obligada
a que el campesinado que no tiene tierra o que su producción de otros productos no es rentable, tengan que ir a sembrar y a producir la hoja de coca, que después, digamos, es el insumo para la producción de cocaína. En muchas partes del territorio nacional, cuando se ve el valor de lo que cuesta un kilo de hoja de coca frente a lo que cuesta un kilo de cualquier otro producto, se ven las grandes diferencias, con todas las dificultades que hay para sacar esos productos a los diferentes mercados. Por eso, una de las apuestas precisamente del gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, ha sido entregarle al campesinado tierra. O sea, se ha dado desde la Agencia Nacional de Tierra, se ha abocado a que el campesino tenga la tierra, pero que no solamente tenga la tierra, sino el acceso al crédito blando para que pueda producir, porque muchas veces no tienen las herramientas, es decir, puede tener la tierra, pero no es suficiente, sino el crédito, tener los insumos, tener las maquinarias para poder producir en estas tierras. O sea, ha habido un empeño por parte del presidente Gustavo Petro en tratar de invertir ese modelo de olvido que ha tenido el campo colombiano, porque no solamente, insisto, es combatir militarmente, que se tiene que seguir haciendo, sino que adicional a eso, el Estado tiene que llegar a hacer presencia en estos territorios donde siempre ha sido olvidado. Usted hablaba del plateado, totalmente olvidado el cañón del Micay por gobiernos anteriores, y eso es el caldo de cultivo para que precisamente estas estructuras militares de narcotraficantes terminen tomando posesión en el territorio. Pero es que créame, doctor Zamora, que la gente habla de que bombardeen, de que por qué no los matan, es que es muy difícil. Mire, en los campos, y yo estaba en Tumaco, y he oído hablar a Vicky Dávila, he oído hablar a la periodista Hernández, he oído hablar a muchos, a Néstor Morales. Todos dicen que porque no los matan, muchos hablan de eso. No es fácil. Es que esa gente está en el campo y ellos viven en su propia casa. Muchos son menores de edad y hasta mantienen sus fusiles en su propia casa. Entonces, eso no es tan fácil como la gente cree, que puede entrar y los va a bombardear cuando estamos diciendo que hay que proteger a los menores de edad. Y cuando quieren se los llevan, pero muchos están en Nariño, ellos están allí, viven en el campo, viven con su familia, muchos son bachilleres, y son bachilleres y viven allí, pero ellos no tienen caminos, ellos tienen los caminos de ellos, son los brazos de los ríos, donde se meten y nadie los consigue. Eso no es tan fácil. Y entonces por eso saquean petróleo, lo que quieran, y explotan. Ahora, matar para la sociedad es muy fácil, para un bandido es muy fácil. Un bandido se va y hace una explosión. Pero el ejército, ¿cómo sabe? O la policía, ¿cómo sabe que un tipo, por ejemplo, se infiltra en una reunión para matar? Eso es muy fácil. Si fuera una confrontación de hombre a hombre, es distinto. Las capacidades del Estado con sus fuerzas militares y policiales están allí para confrontarlos, pero ellos no están en esas condiciones. Ellos tienen lo que se llaman la guerra de guerrilla, tienen estrategias. Mire ese dron que explotó al helicóptero. Si miramos lo que sucedió el jueves aquí en Cali, vemos precisamente que no fue una acción militar, fue un acto de guerra, de barbarie, de terror, para sembrar terror en la población. No fue producto de la confrontación directa entre estas estructuras criminales dedicadas al narcotráfico con las Fuerzas Armadas. Sí fue en las inmediaciones de la base aérea, pero fue una acción que directamente estuvo orientada a generar terror, pánico, y que afectó únicamente a la población civil. Las 7 personas que murieron lamentablemente en este acto vil y sangriento fueron de la población civil, los más de 67 heridos también fue población civil. Esta acción, o sea, en una calle en donde permanentemente a esa hora de la tarde está transitando en la calle, en la carrera octava, población
principalmente humilde, de los estratos 1, 2 y 3, porque es el círculo de la gente que vive en Candelaria, en Palmira y que va hacia el centro de la ciudad. Pero da cuenta estos actos terroristas precisamente de las dificultades que esas estructuras criminales están teniendo en el Cauca para combatir a nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hacen este tipo de acciones terroristas para tratar de que la Fuerza Armada le quite presión allá en el cañón de Micay, entonces vengan a atender aquí en la ciudad y ellos pueden tener algo de aire, de oxígeno, de esta confrontación directa que está haciendo, porque si bien no ha habido bombardeos por tener que, precisamente las Fuerzas Armadas cada vez más es disciplinada en el derecho internacional humanitario, proteger a los menores de edad, pues eso no quiere decir que no hayan habido incautaciones de cocaína, que no hayan habido destrucciones en el Salado de laboratorios, que no haya habido incautación de material de guerra como fusiles. O sea, la presión, estas estructuras militares en el Cauca la están viviendo por parte de las Fuerzas Armadas y por eso entonces responden con este tipo de acciones terroristas. Exactamente eso es lo que están haciendo. Esa es la forma de respuesta. Usted puede creer que aquí en las costeras de Cali, en Jamundí, que es un municipio del departamento del Valle, hay unas 800 hectáreas de coca sembradas. ¿Ah? 800 hectáreas de coca. Aquí. ¿Cuánto se lleva a pensar que aquí en Jamundí, aquí en las costeras de Cali, en uno de los municipios del Valle, íbamos a tener tanta coca sembrada? Se siembra porque eso es lo que les da plata a los campesinos. Uno va, mire, yo los invito a que vayan a Tumaco, para que vean los edificios que hay en Tumaco. Y hace muchos años Tumaco no era nada, no tenía nada. Pero ahora, pues, cualquier campesino tiene 2 motores, 3 motores fuera borda, 250. Tiene una casa, 2 casas, 3 casas, un carro. Y vaya a ver la cantidad de mercados que hay, la cantidad de negocios que hay. Y todos venden. Y la cantidad de hoteles que hay. Y todos se ocupan. ¿De dónde sale eso? Es porque hay plata. Así de simple. Ese es el comportamiento. Por eso yo estoy diciendo, no vengan a decir que es que el gobierno de Petro es el culpable de todo esto. No, señor, eso no es cierto. Hasta ahí no estoy de acuerdo. Y adicionalmente a eso, hay que decirlo también, doctor Luis Hermes, lamentablemente, y yo creo que me disculpen el término, pero hay unos actores políticos, principalmente del Centro Democrático, que son carroñeros. Es decir, vemos que en la naturaleza hay unas aves que se les dice aves carroñeras porque ya está el muerto ahí y llegan precisamente en los huesos, el pedacito de carne que queda dentro de esas bestias que están ya muertas, ver qué pueden, digamos, coger. Y cuando digo el término carroñero es porque no les importa el dolor de las víctimas, sino que una vez pasan este tipo de acciones, entonces quieren capitalizarlo en términos electorales. Entonces decir que Petro, o sea, casi que insinuar, con lo de Miguel Uribe pasó, Petro fue el que, algunos se atrevieron a decirlo, el que dio la orden para que mataran a Miguel Uribe, nada más falso que eso. Bueno, y ya sabe usted que el papá del muerto es el nuevo candidato, claro, y cuando a la presidencia de la República. Y cuando tenía el féretro fuerte de su hijo, se tiró un discurso electoral y salimos a cuestionar porque lógicamente pues en medio de su dolor y hay que respetar su dolor, pero salió a dar un discurso de oposición electoral en la catedral, en plena misa, para aprovechar, instrumentalizando algo que debería ser tan solemne como es la misa pues del entierro de una víctima de su hijo, y lo utilizó como plataforma política. Lo dijimos y dijeron que estábamos irrespetando el dolor. Y el viernes pasado, ayer, después de los atentados y demás, entonces lo que acabamos de conocer es que va a ser precandidato, va a reemplazar a su hijo como precandidato de los 5 precandidaturas que hay dentro del Centro Democrático. Entonces, lo que quiero señalar es que por parte del Centro Democrático, de Álvaro Uribe, ya de sus hijos, porque Jerónimo y Tomás están muy activos, pues también saliendo, ya después durante el gobierno de su papá, se hicieron ricos con grandes negocios, zonas francas y demás, hoy están incursionando en política electoral, pero tienen una actitud carroñera, es decir, no les interesa las víctimas, sino que lo que les interesa es tratar de posicionar que todo lo que sucede es única y estrictamente culpa de Petro para posicionar el discurso de la seguridad democrática de su papá para las elecciones del 2026. El señor sabe que trabajó con el gobierno de Petro
yo creo que menos de 3 meses, como jefe de gabinete, en Blue Radio planteo una idea y se la presento a usted para que usted me dé su concepto. Que por fast tracks se tramitara una norma que permitiera la reelección en Colombia y que con esas condiciones Álvaro Uribe Vélez pudiera volver al ruedo de la política en forma directa para ser candidato presidencial. Por supuesto, Gustavo Petro también volviera al ruedo en la búsqueda de la reelección, y así todos los que quisieran. Podría ser Santos, podría ser Samper, podría ser Duque, los presidentes que están vivos, que pueden salir al ruedo. Pero fundamentalmente una gran confrontación entre los dos hombres que han marcado la historia de Colombia en los últimos años. Álvaro Uribe Vélez versus Gustavo Petro. ¿Cómo la ve usted? Bueno, claro que eso no va a ocurrir porque nosotros no tenemos la reelección, pero planteándolo como lo están planteando por fast tracks, que se pusiera a hacer eso. lo que queda absolutamente claro, o sea, y utilizar este importante medio para decir lo que ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro. Hay una gran diferencia entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez compró al Congreso para modificar un artículo de la Constitución y permitir su reelección. También posteriormente Santos se benefició de eso. Petro ha sido muy claro, no le interesa la reelección. De hecho, lo que considera él y que ha manifestado, y es lógico, dice, hay que reelegir un proyecto que lógicamente siga contribuyendo a las reformas sociales como pensionar, laboral, a la salud, en fin, que siga entregándole la tierra al campesino, que siga incrementando considerablemente los salarios para dinamizar la economía y otra serie de medidas que el presidente ha podido lograr durante esos 3 años. En el caso del pacto histórico, del cual yo hago parte y hace parte del presidente de la República, en la coalición de gobierno, pues se ha manifestado que hay un ramillete de candidaturas. Ayer viernes también Iván Cepeda, el senador, ha manifestado también que va a entrar en esta consulta del próximo 26 de octubre de precandidaturas presidenciales. Por lo tanto, considero que cualquiera de esas precandidaturas puede dar la garantía para consolidar y continuar lo que ha podido, digamos, hasta el momento realizar el presidente Gustavo Petro. Entonces, el presidente es un demócrata y no va a promover modificar la Constitución nuevamente para que pueda ser reelegido. Pero sí, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que en el 2026, en las elecciones de marzo en el Congreso y posteriormente en la primera vuelta de mayo, se pueda elegir una candidatura mujer o hombre que efectivamente contribuya a este proyecto del cambio. Entonces, concretamente, yo me distancio pues de lo planteado por Sade. Él ha expresado, no es la primera vez, y aunque hay mucha gente, porque hay que decirlo, cada vez que va el presidente a cualquier evento, el mismo jueves antes de que pasara, mientras pasaba los lamentables hechos de Cali, estaba en Valledupar entregándole tierra al campesinado, y ahí la gente pues manifestaba lo de la reelección. O sea, la gente, pero es un presidente que no es como Álvaro Uribe Vélez, que le decía pues que era superior el estado de opinión sobre el Estado Social de Derecho, y por lo tanto modificó la Constitución en las condiciones que ya expresé. Entonces, esa no es una salida democrática, y bueno, y el 7 de agosto del 2026, lo ha expresado el propio presidente, entregará a quien gane las elecciones en primera vuelta en mayo o en la segunda vuelta, sin duda alguna. Bueno, yo creo que después de hacer mirar esta situación del país, queremos que estos actos no se sigan sucediendo, que tenemos que tratar de no polarizar más el país con estas intervenciones en ocasiones que pueden ser mezquinas y que en oído de un fanático pueden ser peligrosas. Vamos a entrar
en estos últimos 30 minutos, mi doctor, hacer un estudio, un análisis de lo que ha sido el gobierno del alcalde Eder, quien tiene una aspiración muy importante, es dicha por él mismo. Él aspira a ser presidente de la República, nuestro presidente. ¿Usted cómo ve lo que ha pasado, de lo que lleva esta administración? Bueno, en primer lugar hay que decir que estos 18 meses lo que hemos tenido es una alcaldía, y la podemos catalogar de esta manera, elitista. Alejandro Eder es un heredero de la hacienda colonial, o sea, el negocio principal de su familia ha sido, no el único, el ingenio Manuelita, y entonces en su forma de gobernar precisamente ha estado esa mentalidad de hacendado colonial, y ha gobernado principalmente para los super ricos, la gente más poderosa de Cali y de la región, y hay muchos hechos que vamos a ir hablando que así lo demuestran. A inicios de este año vimos el escándalo, doctor Luis Hermes, del Club Campestre. ¿Cómo es posible que de manera expedita haya tramitado la evolución al Club Campestre de más de 2.240 millones por el pago del impuesto predial? A ver, mi doctor, pongamos en contexto a la comunidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el Club Campestre legalmente, digamos, se apodera de más de 2.000 millones de pesos en impuestos, cuando los pobres y la clase media nos toca sudarla bien para pagar los impuestos para que no nos vayan a quitar nuestra casa? Y en cambio el Club Campestre, que es de la élite, de los de estrato 25, en lugar de pagar impuestos, les devuelven dinero que puede servir como todo colombiano, y ellos con más justicia, para resolver los problemas de la ciudad. Hay que decir que el Club Campestre es donde juega tenis, en donde juega golf, aquellas familias más poderosas de la región y de la ciudad, incluido Alejandro Eder y toda su familia. De hecho, su papá, Henry Eder, ha sido presidente de la junta directiva del Club Campestre. 145 hectáreas, que de hecho ha habido una discusión. Pero esa tierra es del municipio. Ha habido una discusión histórica, jurídica, en torno del doctor Claudio Borrero. Ha sido acucioso en donde dijo que esas tierras eran tierras ejidales, es decir, le pertenecían al municipio, pero este Club Campestre fue paulatinamente, que es privado, que hay que pagar una alta mensualidad de más de 2 millones de pesos para poder, digamos, ingresar. Y no, a usted tenga los 2 millones, no entra cualquiera. No, tiene que precisamente recomendarlo otros socios y hacer pues, un estudio para poder ingresar. Ahí lo estamos viendo, digamos, en pantalla, estas 145 hectáreas, que es estrictamente para el disfrute de las familias más ricas. Disfrute y goce de los ricos de Cali. Sin duda alguna. Y entonces lo que sucedió es que en otrora, pues ellos siempre ven cómo logran beneficiarse de la norma, y el Club Campestre fue declarado como un bien de interés cultural, es decir, un BIC. Y entonces, por ser declarado un bien de interés cultural, se dice pues que no están exentos de pagar el impuesto predial. Rápidamente, en los primeros 18 meses, uno de los logros pues que obtuvo Alejandro Eder para los más ricos fue que logró gestionar devolverle el impuesto predial que habían pagado entre el 2020 y 2023, es decir, por 4 años de vigencia, 2.242 millones de pesos. Esto lo hizo esta administración de Alejandro Eder. La Contraloría General de Santiago de Cali, en un informe, en una auditoría frente a las denuncias que hicimos, acaba de determinar 2 hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, en donde dice básicamente 2 cosas. Hubo irregularidades al haber reconocido este bien como un bien de interés cultural, y 2, no cumple con las condiciones que debería tener los bienes de interés cultural. Por ejemplo, una de ellas es que el público, la ciudadanía, pudiera observar, disfrutar visualmente de este bien de interés cultural. Pues cuando uno pasa por la calle Quinta, en el sentido norte-sur, después de pasar el río Meléndez, lo que es un gran
una gran muralla de piedra que divide la calle Quinta, es decir, los transeúntes, quienes pasamos por ahí, de donde los ricos pues practican golf y tenis, y por lo tanto entonces está incumpliendo con lo que quería ser un bien de interés cultural. Pero lo más grave que se encontró en los últimos días a propósito de la auditoría de la Contraloría General de Santiago de Cali, es que en el 2021 este club campestre ya había obtenido el beneficio por ser bien de interés cultural del 100%, es decir, se le iba a devolver todo ese año de la vigencia, y como si fuera poco, esto no es ético, presentaron una solicitud porque en la administración anterior se aprobó por parte del Consejo un acuerdo para generar beneficios para aquellos contribuyentes comerciales que lógicamente por la pandemia durante el 2020 se le bajaron sus ingresos, y entonces la idea es darle una serie de beneficios. Pues, ¿qué hizo el Club Campestre? Presentó una solicitud, esto es antiético, no debería haberlo hecho, pero presentó una solicitud pidiendo el 35% adicional de beneficio por este año del impuesto predial del 2021. ¿Qué generó eso? Que le dieran 313 millones de pesos adicionales, es decir, le devolvieron el 100% del impuesto predial de ese año. Y aparte le dieron más plata. Y adicionalmente le regalaron 313 millones. Esto es inaudito, esto es insólito, pero el alcalde de ER, eso fue, digamos, lo que aprobó. El responsable político de este tipo de situaciones es sin duda alguna el alcalde Alejandro Der, pero es la forma en la que él ha administrado la ciudad. De hecho, solamente en 3 ciudades creció la pobreza extrema monetaria, y lo ha dicho el presidente con gran preocupación. Barranquilla, Riohacha y lamentablemente Cali. Pasamos de 7.2 a 7.8, o sea, crecimos 0.6 puntos porcentuales en materia de pobreza extrema. ¿Pero por qué? Una explicación es precisamente porque ha habido una ausencia de política social. Al inicio del año anterior, en el 2024, cuando yo estaba precisamente en el Consejo, vimos que quería reducir los comedores comunitarios, que son los que garantizan prevenir el hambre en la población más necesitada. No quería abrir los centros de atención donde atienden a la primera infancia. Se tuvo que movilizar la población para que se atendiera a la primera infancia y para que se abrieran los comedores comunitarios. Igualmente sucedió con los programas del adulto de la tercera edad, del adulto mayor, pero también con los habitantes de Cali. No hay una indolencia social por parte de la administración del alcalde Alejandro Der, y esto se ha evidenciado durante los últimos 18 meses, y las cifras pues que nos trae el DANE, que nos han presentado, y la preocupación del presidente. Pero adicionalmente a esto ha sucedido una circunstancia: 18 meses, primero colocando el retrovisor hacia la administración anterior. Todo es culpa de la administración anterior, a criterio de él, corrupta. Se gastó 6 primeros meses diciendo que iba a entregar un libro blanco en donde estaban todos los hechos de corrupción. No ha pasado absolutamente nada porque no pudo probar absolutamente nada, y la administración anterior pues, tendrá que defenderse frente a las investigaciones que se adelanten por parte de los organismos de control. Pero lo que quiero señalar es que los primeros 6 meses, todo un desgaste, echándole la culpa a la administración anterior. Y actualmente, y lo hace con los otros alcaldes de Medellín, de Bogotá, con Galán, con Federico Gutiérrez, con el de Barranquilla, entonces lo que hacen es hacerle oposición al gobierno nacional desde las capitales. Todo es culpa, todo lo malo que pasa en Cali es culpa del gobierno nacional de Gustavo Petro. Lo bueno, si es solamente responsabilidad de él. Por ejemplo, en la COP16, todo el tiempo quiso invisibilizar al gobierno nacional cuando fue el presidente Gustavo Petro el que tomó la determinación que la COP16 se hiciera en Cali. Pero todo el tiempo está, digamos, echándole responsabilidad al presidente. En materia de seguridad igual, o sea, frente a los lamentables hechos del jueves, entonces también todo el tiempo viendo que hay una respuesta por parte del gobierno nacional. De inmediato vino el presidente de la República, y aún así, entonces todo el agua sucia es para el presidente Gustavo Petro, porque como usted lo dijo, lógicamente tiene sus cálculos electorales, le interesa una aspiración presidencial, pero lamentablemente lo que ha hecho durante estos 18 meses la gente lo ha interpretado como un gobierno elitista, y por eso es el alcalde más impopular de todo el país. Pero, a ver, veamos una cosita, mi doctor Zamora. Vuelvo a lo del club campestre. Y eso lo dije yo aquí en un programa. ¿Cómo puede ser posible que lo declaren de utilidad cultural
si el pueblo no lo puede ver? Si es declarado, no va a pagar impuestos, el pueblo tiene derecho a mirarlo. Lo que tiene son unos muros muy altos que uno no puede ver lo que está ocurriendo allá adentro. Hubo irregularidades para haberlo declarado bien de interés cultural, pero aquí hay que decirlo con todas sus letras. Los más poderosos y los más ricos siempre encuentran cómo buscar la curva a la norma. O sea, cómo saltarse, cómo beneficiarse de la norma, doctor Luis Hermes. Eso hay que decirlo. Y sin embargo nos subieron los impuestos a las casas. Actualmente, todas las casas nos las sobrevaloraron. Pero fíjese usted además lo que sucedió. Cuando se generó todo este escándalo a inicio de año, que la gente conoció y obviamente la gente se indignó, porque ¿cómo así que a los más ricos se les devuelve 2.242 millones, mientras a los más pobres, a los más humildes, se les está haciendo avalúos que está incrementando considerablemente el impuesto predial? Entonces rápidamente salió el alcalde, y me imagino que sus asesores, Gabriel Velasco, que es uno de sus principales asesores, o Santiago Castro, que también son del Centro Democrático y ahora está frente a los 3.5 billones de pesos, que es lo que le aprobó el Consejo en materia de crédito. Entonces le recomendaron y sale a hacer un anuncio, porque es muy experto en show mediático, entonces hacer un anuncio vacío, decir que se iba a inventar algo como el predial social. El predial social era precisamente para condonarle las deudas a la gente más humilde, cuando no se podía jurídicamente. ¿Y qué sucedió? Pues que fue un cuentazo, porque no hubo tal predial social. Esa gente se quedó esperando. O sea, la señora humilde, digamos vendedora ambulante, que hoy tiene su casa, que le han amenazado con que le van a embargar porque tiene deudas del impuesto predial, porque a ellos sí los amenazan de que los van a embargar. Y entonces cuando salió el alcalde a decir que iba a haber un predial social, esa persona se ilusionó, dijo, por fin voy a poder poner al día con el pago del impuesto predial, porque es una persona que incluso no es que no quiera pagar, no tiene cómo pagar. Pues resulta que no hubo tal predial social, no existió, era una promesa vacía solamente para intentar, que no lo ha logrado, subir en su nivel de popularidad. Y una segunda medida que anunció que tampoco ha sucedido, a propósito de lo que usted pregunta, doctor Luis Hermes, que se iba a revisar las declaratorias de los bienes de interés cultural. Todos los bienes de interés cultural siguen igual y no ha pasado absolutamente nada. Otro edificio para sumarle a estos, el Jorge Garcés Borrero, usted supongo que conoce, sí. Ahí pasando digamos por el bulevar, pues bueno, Jorge Garcés Borrero fue el abuelo por parte, el bisabuelo por parte de la mamá del alcalde Eder, porque el alcalde es Eder Garcés. Y entonces resulta que ese edificio es de la familia, él tuvo ahí su sede de campaña. Sí, claro. Ese edificio, por ser también bien de interés cultural, ha dejado de pagar 600 millones de pesos durante los últimos 10 años. Lo volvieron de interés cultural porque... para beneficiarse precisamente de esto. También a inicio de año se encontró el papá Henry Eder haciendo una solicitud para que una finca que tiene allá en el sector de Menga, donde ellos tienen una empresa, hizo parte accionariamente el alcalde de Cali. Lógicamente, cuando se iba a posesionar, le tocó entregar sus acciones a gratuidad a su papá, pues porque no puede ser alcalde y tener las acciones en la empresa de urbanización Eder Méndez, y entonces fue a solicitar también, le dio vergüenza y después retiró la solicitud, pero presentó la solicitud para que también se le exonerara a esa finca que está valuada en más de 1.500 millones de pesos del pago del impuesto predial. A los más ricos no les gusta pagar impuestos, no les gusta pagar impuesto predial. El barrio que más debe impuesto predial de Cali está ubicado en la comuna 22 de Cali, Parcelaciones Pances, en el sur de la ciudad. ¿Quién tiene dos casas ahí? El otro hermano de Alejandro Eder Garcés. Entonces, todo este sector que se ha beneficiado del proceso de urbanización ha llenado sus arcas, ha incrementado sus fortunas, pero no le gusta pagarle al distrito y siempre está esperando es que los más pobres, los más humildes sean los que paguen, y si no pagan, pues los amenazan con que los van a embargar sus predios. Pero ahorita, ahora que estamos hablando de eso, estaba contando yo que las casas le aumentaron el valor a las propiedades. ¿Usted sabía eso? Sí, porque precisamente se está haciendo un proceso de avalúo catastral. En este mismo año se está haciendo. Le aumentaron a algunas hasta el 50 y más del 50%. Claro que sí, eso digamos ha venido sucediendo, se ha venido digamos documentando de ese proceso que se viene adelantando, que comenzó el año pasado con 7 comunas, este año se están haciendo las 14 comunas adicionales,
y sin duda alguna eso va a terminar pues impactando en el incremento del pago del impuesto predial que hace la gente. ¿Quién va a terminar pagando más? La gente más humilde y la más pobre. ¿Quién no va a pagar? Los más ricos. ¿Por qué? Porque incluso los más ricos, muchos de ellos lo que hacen es esperar que se acumulen los 5 años para después solicitar la prescripción de la deuda, porque como lo he dicho, son los que más ingresos tienen, los que más ganan, pero los que menos les gusta pagar. Lo que le hemos dicho al alcalde Alejandro Eder, se lo decíamos en el consejo y se lo decimos hoy desde el liderazgo social y el control social que hacemos en esta ciudad. Le decimos, si quiere reconciliar a Cali, pues también cóbrele, que paguen lo justo en términos de una equidad tributaria a los más ricos, a los de su clase social. Eso sería una gran contribución si usted logra que los más ricos de esta ciudad, los de la Comuna 22, los de Parcelaciones Pance, se pongan al día y le paguen el impuesto predial a la ciudad por las mansiones que tienen ahí ubicadas. Ahora hablemos un poquito sobre los huecos en Cali. El alcalde, ¿cómo anda con eso de los huecos? Yo estoy haciendo, cada fin de mes dedico un programa a los huecos de Cali. Y hemos encontrado que en Cali hay cualquier cantidad de calles que ya no son calles. Son calles polvorientas de aquellas del siglo pasado cuando no tenían ninguna pavimentación. Y no solamente hay calles abandonadas. Allá en la base, un centro de salud que queda allí cerquita, estaba abandonado sin servicio, sin nada. Si hubiese habido allí, si el servicio de salud hubiera estado funcionando, a lo mejor algunas personas no se mueren. Y no quiero decir pues que se murieron por eso, pero quiero decirlo claramente. Bueno, algo tan elemental como es mantener la infraestructura vial en condiciones adecuadas, en eso el alcalde, digamos, no lo ha logrado. Hay muchas partes, los televidentes pueden constatar eso, muchas partes de la ciudad en donde, como se dice, son trochas, no son ya vías. De hecho, algunos ciudadanos han tomado la decisión, lamentablemente, de cerrar las vías para evitar accidentes. Pero fíjense ustedes, el alcalde Alejandro Eder tiene un secretario de movilidad que en las declaraciones públicas sale a decir que ha observado que cuando se pavimenta en la ciudad, entonces se incrementan los accidentes, entonces insinúa que hay que mantenerlas con huecos para que no haya tanto accidente, cuando es todo lo contrario. Esas calles, con todos esos huecos que tienen, pues hoy tienen altos niveles de accidentalidad. Entonces el alcalde siempre está haciendo shows. Entonces se fue la semana anterior para Cartagena, para el Congreso de la ANDI, entonces salió con una bandera de Colombia y lógicamente como tiene una gran influencia en los medios nacionales, salen a aplaudirlo porque era en contra del presidente Petro. Pero ese alcalde, ese que vieron allá en Cartagena, no es capaz de resolver las situaciones más inmediatas, tapar los huecos, e incluso cuando han habido iniciativas particulares, porque tiene que ser el Estado y la Secretaría de Infraestructura Vial la que tiene que responder, pero han salido iniciativas pues, de carácter particular pues, ante estas dificultades que se presentan para que sea el distrito que le solucione, y entonces lo que ha optado es por salir a multar y sancionar a aquellos que tienen este tipo de iniciativa individual. Veía en algunos videos que, por ejemplo, en la comuna 18, en la comuna 20, la comunidad Minga autogestionadamente recogida dinero, lo más probable es que no cumple con las condiciones que debería, digamos, cumplir en materia de ingeniería, de arquitectura, pero es tanto el afán que les está tocando salir a ellos mismos de manera gestionada a ver cómo, digamos, reponen estas vías. Entonces, en algo tan elemental como es mantener la malla vial adecuada, no lo hace. Ahora, dice que con el empréstito, con el crédito de 3.5 billones que le aprobó el Consejo, entonces que con eso, digamos, se va a lograr. Desde el año pasado se le aprobó 3.5 billones de pesos por parte del Consejo. Yo estuve en contra de ese empréstito porque lo que va a suceder, esta administración no va a pagar un solo peso de ese empréstito, pero lo que va a suceder es que vamos a quedar hasta el 2037 casi que empeñados un gota a gota, y sumado a la deuda que ya tiene el distrito vamos a pagar 10 billones de pesos. Ha comenzado por el barrio obrero. El Boulevard del Obrero ha dicho que se va a hacer. Hoy hay sendas dificultades por parte de los comerciantes. Es que no había proyectos, él no tenía proyectos. No, claro que no. O sea, de hecho... ¿Y qué pasa con las obras de Jorge Iván que quedaron allí? Bueno, en una disputa política,
o digámoslo más claramente, de revanchismo, de venganza. Que son tan importantes. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, este tipo de mezquindad. El monumento de Cristo Rey, que pues hubo una inversión en la administración pasada, contempló también dejar al interior de quienes hemos ido al monumento de Cristo Rey, vemos que ahí están los cubículos para reubicar a los vendedores ambulantes. Los vendedores estacionarios más bien se movilizaron en esa oportunidad y lograron un acuerdo con la anterior administración para que en esos locales fueran ubicados. El alcalde Alejandro Oder una vez llega, entonces desconoce ese acuerdo por esa disputa y ese revanchismo con la administración anterior, y entonces hoy tiene eso, prefiere tener esos locales vacíos y la gente en la calle, estos vendedores históricos, estacionarios. Mientras el alcalde Alejandro Oder estaba en Miami, porque pues allá es donde nació y ha estado la mayor parte de su vida, y además tiene su casa y cada pues, algunos fines de semana con puente sale y se va, o en sus vacaciones que mantiene más por fuera que aquí en la ciudad de Cali, pues estos vendedores estacionarios estaban ya allí, llevan décadas, digamos, ahí. Pues bueno, no ha querido, digamos, ubicarlo. Entonces, concretamente lo que le quiero decir es que aquellos proyectos de inversión, tanto el de Pance como el Parque Pacífico, ahí cerca a la terminal, como este mismo de Cristo Rey, el de tecnología al frente de la HV, entonces él ha considerado que no se debe continuar. Y como usted dice, o sea, se presentó un crédito de 3.5 billones de pesos con ideas de proyectos. ¿Usted no cree con que lo va a ejecutar? Yo considero que no, porque apenas están en proceso de formulación, entonces va a ser muy poco, digamos, lo que va a avanzar, y entonces ya vemos dificultades en algunos. Entonces comienza a invertir en el Boulevard de la Salsa. Toda la comunidad está de acuerdo con que se le cambie la cara al barrio obrero. Y como ciudadano, pues yo no vivo en el barrio obrero, pero como ciudadano también estoy de acuerdo en que se haga. También, claro. Pero cuando uno va a caminar, que es lo que le falta al alcalde Alejandro Oder, y por eso digo que es un gobierno elitista, y escuchar a los comerciantes, pues los comerciantes, la gran preocupación que tienen es que difícilmente van a poder sobrevivir 3, 4 meses que dura la obra, porque son negocios que viven del día a día, almorzaderos que venden el correntazo. Esto ni el alcalde ni sabrá qué es esto, qué es un correntazo, pero hay gente que va y almuerza a 7.000, 8.000, 9.000 pesos. Y la gente que trabaja allí en ese local, pues recoge el dinero para pagar el arriendo, los servicios y para obtener su utilidad. Se le han reducido, decían ellas y ellos, que aproximadamente el 70% de los ingresos. Entonces, muy probablemente se van a quebrar. Entonces, hágase la obra, pero también vea cómo se le da un beneficio, claro, un alivio. Sí. Ayer veía, no sé, doctor Luis Hermes, si vio, pues muy desafortunadas estas declaraciones. Salió a decir después del Consejo de Seguridad en la base aérea, diciéndole a aquellos comerciantes que perdieron todo por este acto terrorista, pues la solución que salió a decir es que les iba a dar crédito, o sea que iba a ver cómo podía gestionar ante la banca privada créditos para estos comerciantes, cuando desde el distrito debería, y se puede hacer además, buscar gestionar recursos para darle algún tipo de beneficio a estos comerciantes que fueron afectados, pero también a las viviendas de este barrio, de la base, incluso algunos del barrio Villa Colombia que fueron afectados por este acto terrorista. Pero no puede ser que la propuesta entonces diga que vamos a darle crédito, pero es la mentalidad colonial de hacendado que tiene el alcalde Oder y que en cada uno de estos tipos de intervenciones se le sale. Bueno, hemos llegado al final de este programa conversando con Luis Hermes. Muchas gracias, doctor Mauricio Zamora, concejal de la ciudad de Cali, por estar aquí revisando dos temas de ciudad muy importantes, lo que aconteció en la base aérea y lo que va del mandato del alcalde Eder. Ya tendremos oportunidad de analizar otro tema muy importante. Gracias por estar en esta mesa de trabajo. Doctor Luis Hermes, muchas gracias por la invitación y bueno, nuevamente toda nuestra solidaridad con las víctimas, con los heridos, y debemos superar estos hechos de violencia tan lamentables. Y amiga y amigo, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo la sociedad. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora usted sabe dónde se encuentran sus hijos, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.